Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Young Jungkook. El día de hoy seguimos con la cobertura de Jimin en París, muchos detalles que han estado saliendo, muchas notas muy bonitas, y comenzamos con Mina 7, que de hecho es una artista, ya tenía ratito que no la compartía aquí en el canal. Se ha dedicado a hacer no solo, digamos, el arte tradicional que conocemos de los chicos, sino que también le ha dado por crear figuras, y el día de hoy compartió esta figura de Jimin con un gato cálico que se me hizo la verdad una cosa preciosísima. Ha estado creando cosas tan bonitas que les recomiendo muchísimo que la sigan. Y ahora sí, vámonos con las notas que el día de hoy también están pero bien encantadoras. Desde Jimin Data nos reportan: Jimin aparece en el Instagram de la revista People para el Día Nacional del Novio. Sí, estamos comprometidos con todos ellos. Día feliz nacional del novio, y compartieron a nuestro precioso Jimin. Este video de Jimin en París es una total pasada. Le quedó tan bonita la edición que merecía que la compartiéramos. Ahora quiero explicarles por qué seguimos con esta cobertura de Jimin y la importancia que tiene para nosotros. Bueno, primero que nada, estamos en el mes de Jimin, que es el Jimtober, así que es parte de los festejos poder compartirles todas estas imágenes. El segundo punto es que también la aparición de Jimin nos dio esta oportunidad de poder estar interactuando y hacer muchos videos al respecto, porque también sabemos que de repente tenemos una escasez de imágenes y de noticias de Jimin, así que estamos aprovechándolo al máximo. Sí quería aclararlo porque por ahí me han dejado algunos comentarios que dicen: pero es que casi no has hablado de Jungkook. Es verdad, pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. De hecho, les voy a preparar un videíto especial con noticias acerca de Jungkook, de lo que sabemos que ha pasado durante los últimos días, aunque para ser sinceras, ahora Jungkook está muy calladito. Estamos esperando de hecho este mes que nuestro Jimin también nos haga un live por su cumpleaños, así que ténganme paciencia porque este es oficialmente el mes de Jimin y estamos aprovechándolo al máximo. Ahora, este arte les tengo que comentar que se ha hecho tendencia en lo que sería el día de hoy las redes sociales. ¿Por qué? Esta fotografía de Jimin llamó mucho la atención porque se puede ver el reflejo en las letras del nombre Dior a un reportero que de repente hizo esta cara súper sorprendente de felicidad. Hasta Jimin así como que lo volteó a ver. Podemos ver cómo su mirada está sobre esa persona específicamente, y de ahí surge este como especie de meme donde podemos ver que efectivamente muchos están haciendo esto con sus personajes favoritos. En un momento más se los voy a mostrar. Como dice aquí, la influencia y el impacto de Jimin no conocen límites. Con solo una imagen desató una nueva y divertida tendencia en los fandoms, inspirando a los artistas fanáticos de todo el mundo a recrear las suyas propias con sus favoritos. ¿Recuerdan lo que les decía? Bueno, pues aquí tenemos, pero muchísimos artes donde están haciendo, digamos, pues de alguna manera así, homenaje a esta fotografía de Jimin con el reportero que lo estaba fotografiando, y es que se ha vuelto muy divertido. Podemos ver de lo que serían ahorita las series que están más en animación, así como también otros personajes como por ejemplo K-Pop, Demon Hunters y muchos más. Tenemos ahí inclusive al mismísimo Chimi, un gato negro, está muy divertido, a los personajes de Kimetsu no Yaiba, el de One Piece. Bueno, es que esto está realmente apenas empezando. Imagínense lo que nos falta todavía de ver de arte, y eso incluye por supuesto a nuestro propio Jimin. Y para que vean cómo consienten a nuestro Jimin, Dior recibió a Jimin en The Peninsula París, una propiedad insignia de The Peninsula Hoteles, una de las marcas de hoteles de lujo líderes en el mundo, reconocida por su elegancia, servicio, alta seguridad, privacidad y prestigio, a menudo llamado el pequeño Versalles. Esta gran dama parisina ocupa un legendario edificio patrimonial de un siglo de antigüedad, renovado en 2014 para infundir modernidad de vanguardia a un siglo de elegancia, glamour e historia francesa. Siempre lo han tratado como un príncipe, Dior o no. Algunas cosas le salen naturales a Jimin. Esta especialista en moda habló acerca de Jimin porque ella hizo, digamos, la cobertura de lo que fue el evento de la Semana de la Moda y habló acerca de Dior, pero no había comentado a Jimin. Ella explica que no lo hizo porque quería hacerle un video completo totalmente aparte a él por, digamos, la importancia que tiene como figura. Así que vamos a escucharla. I didn't add him because we're going to make a video just for him. When I go through these fashion shows and find, all of the people who are sitting front row, sometimes certain people are not in the actual photo carousels and you have to Google them individually. Jimin is a huge star. He is a
Ahí justamente ella está explicando lo que les decía, que no quiso hacer, digamos, juntarlo con todos los demás porque el tamaño de estrella y la presencia que tiene Jimin ameritaba que él tuviera un video aparte. Ella, que se ha dedicado muchísimo tiempo a hacer esta clase de coberturas, lo quiso hacer de esta manera por la importancia que tiene Jimin. Korean pop star, best known for being in the band BTS. He's doing solo stuff now. So he is a very big name, and a lot of times when you're a name this big, you do all of the going in and exiting kind of solo and not with all of the crowd because Ahí ella da las credenciales de Jimin, explica quién es, hay que considerar que ella no es un ARMY y hace este trabajo de manera muy profesional, hablando acerca de la trayectoria de Jimin y el peso que tiene en el mundo de la moda. it gets pretty busy and it works up kind of a frenzy in the crowds. But yes, he is a global ambassador for Dior and also for Tiffany, and he was sitting front row and he looked phenomenal. I personally loved all of the layering of the necklaces. They're very dainty pieces, but there is multiple. I think this is so chic and I kind of love this. This is something I definitely want to try to recreate for myself. Ella ahí empieza a explicar acerca del look de Jimin y nos aclara que él es embajador de la marca Dior, así que lo que él hizo en este desfile realmente destaca y destaca muchísimo. Habla acerca de lo atinado que fue la vestimenta y sobre todo el uso de las cadenas que se ven tan pero tan bonitas. Una palabra que he escuchado mucho estos días cuando hablan de Jimin es la palabra chic. Ella dice que simple y sencillamente es fabuloso y sensacional lo que lograron con Jimin, tanto así que lo quiere probar en sí misma. And as somebody who just loves accessories, these rings, all of the rings he's wearing, I think I have a better picture. How fun it must have been to kind of dress up this blank canvas with like an all black base with all of your accessories. Ella habla acerca de la importancia que fue la base negra de la ropa en comparación con la joyería y por supuesto también lo divertido que se ve. Esto es importante porque Jimin lució de una manera elegante, divertida, juvenil, o sea, lo logró todo. Y también ella nos está de alguna manera marcando lo que es la joyería, que aquí ella no mencionó que es de Dior, es la marca Dioret, dedicada también esta rama de la misma empresa que está sacando joyería, y lo bonito también que se veía en Jimin, simple y sencillamente espectacular. I did want to say about Jimin that I read about is that he really does great at giving back to his community. He also does a lot of student donations. He gave a student. Ahora, importante, ella cierra este video hablando acerca del trabajo que hace Jimin con sus donaciones. Es decir, nos hace todo un repaso acerca de la vida de Jimin, nos explica quién es él como artista, la importancia que tiene en el mundo de la moda, y termina hablando acerca de su cualidad y de su calidad humana. Así que creo que el trabajo que esta persona hizo fue simple y sencillamente espectacular, además de que nos habla claramente de cómo se consigue este objetivo con esta personalidad tan grande que es Jimin dentro del mundo de la moda. Lo que se sigue diciendo de nuestro Jimin es sin duda un sinónimo de sensualidad y elegancia, cualidad de distinción, gracia, finura y estilo que se manifiesta en la forma de vestir, hablar, comportarse o expresar pensamientos, caracterizada por el buen gusto, la sencillez, la autenticidad. Esto es Park Jimin. Aprovechando esta maravillosa imagen de Jimin, quiero agradecer a nuestros colaboradores activos por todos sus comentarios, su participación y su pasión cuando comparten sus puntos de vista aquí en el canal, y también recordarles que el día de hoy vamos a tener un video especial de comentarios para que no se lo pierdan, y también agradecemos a nuestros miembros del canal, quienes son nuestras hadas madrinas, nuestras patrocinadoras y a quienes les dedicamos todos nuestros videos con muchísimo amor. Gracias por apoyar y ser parte del canal. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Y antes de despedirnos, vamos a dar una vuelta a lo que sería mi feed aquí en Twitter, donde como siempre las invito y los invito a que me sigan. Pueden encontrarme como @boyswelove2023. Van a ver que tenemos una cobertura muy interesante acerca de Jimin de los últimos días, fotografías, arte, curiosidades, chismecito. Tenemos muchísimo para platicar. También
también del impacto de Jimin, ya decíamos que ahora lo que tuvo que ver con su regreso a Corea también ha estado dominando las noticias allá. Aquí nos dicen que aproximadamente de los reportajes que han estado saliendo y que tienen que ver con el mundo del entretenimiento, de 30 reportajes que se revisaron, 25 estaban dedicados a Jimin. Wow, este es el impacto de Jimin solo con su regreso a lo que sería Corea. Ya les platicaba también del arte, está todo lo que da, y vamos a seguir hablando de hecho de una cuestión que es muy tierna y que quiero comentarles, y es que sí, Jimin también se dio la oportunidad de regresar antes a Corea y no quedarse a muchos eventos que todavía estaba programando Dior, con la idea de poder pasar estos días de fiesta con su familia. Y eso también es muy pero muy bonito y muy tierno y merece que se lo aplaudamos. Y de esta manera despedimos el video por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Roman y que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible. Un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 야, 자, 합시다. 자, 시작하세요.